Sí, buenas noches a todos los directos amigos de mi oficina. Una vez más nos reunimos en este canal de YouTube, gente de todos los ámbitos de la filatelia latinoamericana para escuchar una conferencia más. Bienvenidos todos ustedes en directo. Agradezco a los compañeros de mi oficina que han venido de varios países, están aquí presentes. Y también agradezco a las personas que en lo posterior van a ver esta conferencia. Esta conferencia es la número 764 de un proyecto muy interesante, un proyecto muy valioso, que es el proyecto de grabar conferencias relativas a la filatelia latinoamericana, a lo que nos une y a lo que nos gusta, al pasatiempo y al hobby que nos ha llevado a tener esta amistad tan eterna, con tantos años de antigüedad. Y empezamos ahorita con la conferencia 764, como les dije, tenemos más o menos 5 años ya en mi oficina. Estamos con el objetivo de cumplir las 1000 conferencias. Esperamos de su ayuda para cumplir las 1000 conferencias. Esperamos que nuevos filatelistas de varios países de América y también de Europa se anoten. Tenemos aquí siempre a Henry Márquez, a Alfonso Molina y a Mauricio, que nos ayudan en lo que es la dirección de la grabación, la dirección, están al frente de todo esto, lo que implica el tema tecnológico y lo que implica el tema de los horarios. Tenemos conferencias los lunes y los jueves para el tema, para el horario latinoamericano, 8 de la noche, hora de Lima. Tenemos también conferencias los días sábados a mediodía para lo que es de los compañeros de Europa. Básicamente, el tema de hoy día es relacionado al Ecuador. Vamos a ver lo que son las anulaciones, los matasellos, las cancelaciones sobre los sellos del siglo XIX. Originalmente el título era un poco diferente, hablaba de anulaciones, matasellos, cancelaciones y tránsitos sobre sellos del siglo XIX. Le saqué la palabra tránsito porque ya está implícita dentro de lo que es anulaciones, matasellos y cancelaciones. Vendría a ser un capítulo más. Lo que es tránsito no es una manera de proceder, es una característica más bien, por decirlo así. Entonces le saqué esa palabra para irnos definitivamente con el título Ecuador, anulaciones, matasellos, cancelaciones sobre sellos del siglo XIX. Para arrancar la conferencia quisiera entrar un poquito al tema de definiciones. Las anulaciones, ¿qué son las anulaciones? Revisando el internet nos dice que la anulación es una acción y efecto de anular o anularse. En este caso, los sellos cuando se utilizaban en cartas, en correspondencia, debían ser anulados para no volver a reutilizarse y no perjudicar al Estado económicamente, ¿no? La definición matasello se conoce como matasello de la cancelación u obliteración empleada en correos para inutilizar un sello, de modo que no se vuelva a utilizar. Esto más bien nos acerca a lo que es el concepto de anulación, pero nos lleva a pensar más bien en un aparato pequeño que sirva para anular o para cancelar el sello con algún tipo de fecha o con algún tipo de ciudad, con algún tipo de indicativo. Eso es más o menos un poco el concepto de matasello que nos viene a la mente. Y cancelación es una acción y efecto de cancelar, anular o matasellar. O sea, esto da para esta definición da para mucha tela que cortar. Podemos después de conversar sobre este tema. Eh, Me parece a mí en el fondo que es un poco todo lo mismo, ¿no? Inclusive también cuando hay sellos que se anulan, se matasellan o se cancelan para no volverse a usar de manera con perforación, con un utensilio metálico, y también es una manera de anularlo, cancelarlo, matasellarlo, por decirlo así. Entonces estos son conceptos que pueden tener en diferentes países pueden tener diferentes apreciaciones. En todo caso, ahí les dejo lo que son las definiciones que más o menos manejo yo y lo que más o menos se va a repetir ahorita en la charla. En relación al título también, cuando puse el siglo XIX, yo me refería a todo lo que es antes del año 1900. Ahora, entrando al concepto de lo que es siglo XIX, el siglo XIX va del 1 de enero de 1800 hasta el 31 de diciembre de 1900. A veces uno piensa que todo lo que es siglo XIX son los 1800. No, no es así. También entra el año 1900 en este caso, ¿no? Entonces, lo que es estampillas de hasta el 31 de diciembre emitidas de 1900 también constan en este capítulo, por decirlo así, a pesar de que ese último año, por coincidencia, no fueron emitidas. Lo que respecta ahora ya a Ecuador, en relación al título, el primer sello fue emitido el 1 de enero de 1865. Es un medio real azul de la emisión clásica. Y el último sello que podría entrar en este capítulo en relación al título puesto sería
el sello de los sellos de los hombres ilustres de Waterloo and Sons, que fueron emitidos el 1 de junio de 1899. Vuelvo, les repito, no hubo ninguna emisión en el año de 1900. También se emitió otra serie telegráfica por Waterloo and Sons justamente en junio, julio, me parece, de 1899. Es decir, tenemos este periodo que vamos a abarcar el día de hoy. Los sellos circulados, los sellos, ¿qué sellos estuvieron circulando en el país de 1865 a 1900? Estuvieron circulando distintos tipos de sellos para su objeto, ¿no? Sellos ordinarios para franqueo normal, franqueo interno y externo también, sellos oficiales, sellos de multa, sellos de cierre oficial, fiscales y telégrafos. Los ordinarios, a pesar que fueron los más populares, fueron alrededor de 145. Los oficiales me llamó mucho la atención ver este número, que son 106, o casi el mismo número de sellos ordinarios, a pesar de que el correo en esa época no era tan popular dentro de las instituciones no eran muchas, la burocracia no era tan grande, pero de todas maneras los sellos oficiales eran bastantes, eran casi tantos como los sellos ordinarios. Los sellos de multa que circulaban eran apenas 7, de sellos de cierre oficial eran apenas 2, y los sellos fiscales eran alrededor de 140, que son también bastante, ¿no? Bastante, casi tanto como los ordinarios. Y terminamos con los sellos de telégrafos, que son alrededor de 50, dando un gran total aproximadamente de 450 sellos, que son los que vamos a ver ahora cómo fueron matasellados, cancelados, obliterados o anulados. Vamos a ver un poquito de ese tema. En relación a lo que es la ley, lo que decía la ley decía que los sellos oficiales no tenían por qué matasillarse, simplemente se adherían a la carta y tenían que entregarse de esa manera, no tenían para qué matasillarse en el caso de que el sello se haya puesto y el resello se aplicaba encima, el resello de la palabra oficial. Es decir, había muchos sellos ordinarios que, llevando el resello de la palabra oficial, ya se convertían en estampillas oficiales y servían para manejar la correspondencia de una institución oficial a otra, de un ministerio a otro, de presidencia o algún ministerio o algún municipio. Entonces, el rato que ponías, tú pegabas la estampilla ordinaria con resello que lo manejaban en las oficinas postales de oficial, la palabra oficial, que había muchos resellos, había muchas estampillas reselladas por la palabra oficial. Eso era suficiente para que la carta pueda ser finalmente dirigida y entregada, ¿no? En caso de que habían sellos oficiales que ya venían previamente en su emisión marcados como oficiales, estos sí debían ser inutilizados de alguna manera con alguna cancelación, ¿no? Eso es bueno definir. Los sellos de multa generalmente debían haberse usado cuando llegaban cartas del exterior y no tenían la tarifa expresa, la tarifa que debía ser, y estos sellos debían aplicarse y obviamente matasellarse en área local. Lamentablemente es tan raro las estampillas de multas cumpliendo este papel de multando una carta llegada deficiente, con frecuencia deficiente, que no existe, no conozco de alguna carta que haya sido utilizada de esa manera, por lo tanto no consta aquí cómo fue cancelado un sello de multa en su papel de franqueo deficiente, ¿no? Cierre oficial, de la misma manera, existen un par de sobres en donde sí existe una cancelación de que está dentro de la oficina postal esperando a ser retirado. Y los timbres fiscales, estos tenían otro tipo de manejo. Estos no eran matasillados ni por el Estado, sino más bien eran por las notarías, por los municipios y por las personas que recibían los documentos, tenían que ellos mismos anotar sobre el sello y escribir de manera manuscrita, cancelándolo para no poder volverlo a utilizar. En el caso de papel sellado, que entra en este grupo de fiscales, papel sellado, el momento que ya alguien escribía en el papel sellado, empezaba a escribir la carta, empezaba a escribir las letras sobre los terrenos, sobre lo que quería para usarse el papel sellado. De hecho, ese minuto, ese momento ya estaba inutilizado el papel sellado. No era necesario ponerle una cancelación en lo que es el valor en la parte superior izquierda, ni tampoco un manuscrito. Ya el escribir sobre el papel en general ya nos daba la pauta que estaba ya siendo inutilizado. Y los sellos de telégrafos tuvieron en su momento también unas cancelaciones a pluma para cuando se usaron sellos en lo que es de pues, sellos postales, usándose para objetivo de telégrafos.
tenían cancelaciones a pluma y luego ya vinieron las cancelaciones de circulares telegráficas, cuando ya se emitieron los sellos de telégrafos. Ahora, otra cosa importante que en el Ecuador había mucha mezcolanza, ¿no? Las leyes no se respetaban mucho, se usaban sellos ordinarios para correos oficiales, se usaban muchos sellos oficiales para ordinarios, había también mezclas, existen unas media docena de cartas con sellos de multa en cartas normales, en correo ordinario. Esos sellos de multa sí existen en el correo ordinario. Lo que son temas de fiscales también, muchas también fiscales usadas para correspondencia ordinaria, para correspondencia al exterior, al interior, y de la misma manera telégrafos, ¿no? Como les mencioné, muchos sellos ordinarios usándose para telégrafos, hasta que llegaron los sellos de telégrafos, y eso sí, se desprende que su cancelación fue diferente, por lo que podemos distinguirlos, pero también cuando ya se emitieron los sellos de telégrafos, estos se cortaron la parte superior, donde decía la palabra telégrafos, y fueron usados como un correo ordinario y etcétera. O sea, realmente la ley no se cumplió mucho desde 1805 a 1900 en estos 450 sellos, que son los que cargan obliteraciones, cargan metasellos, cancelaciones y cargan perforaciones para inhabilitarlos. Una escala de tiempo de los sellos emitidos durante el siglo XIX tenemos que de 1865 a 1873 podemos hablar que es el periodo clásico, donde se emitió la primera emisión, fueron 8 años, 8 meses, aquí hubo mucho la influencia francesa, los sellos fueron hechos por una ecuatoriana, Emilia Rivadeneira, pero en lo que es matasellos y cancelaciones existe la influencia francesa. ¿Por qué? Porque el cónsul de Francia en el Ecuador, el señor Pudaviña, que vivía en Guayaquil, influía muchísimo en los temas de asesorías, en los temas de correo marítimo, en los temas de correspondencia al interior, en los temas logísticos de movimiento de carga, tenía sentada su oficina en Guayaquil. El señor Pudaviña es un señor francés que influía bastantísimo. En relación a esto, inclusive él, que no pudo lograr el primer contrato de estos sellos clásicos, logró el contrato para proveer de canceladores. Entonces existe el recibo de que llegaron los canceladores de Francia para cancelar los sellos de la época clásica emitidos en el Ecuador, hechos por ecuatorianos. Aquí se usaron cancelaciones prefilatélicas, manuscritas, CDS y cancelaciones mudas. Luego tenemos la época semiclásica, que es la segunda emisión, y es una emisión francesa. Aquí Pudaviñi ya logró que los sellos se hagan en Francia y que lleguen al Ecuador. Y obviamente continuaron las mismas cancelaciones del primer periodo clásico. Para 1880, en julio, Ecuador ingresa a la UPU. Las cancelaciones de la UPU ya se distribuyen en las ciudades y se mantienen algunas que otras cancelaciones de la época clásica y la época semiclásica. En 1881 se puede decir que nacen los timbres fiscales. Ya les mencionaré cómo, y van a ver fotos de cómo se cancelaban los timbres fiscales. Y las cancelaciones de la UPU por ciudades también se mantenían igual que desde el año anterior. Y como les mencioné, también se perforaban algunos sellos para cancelarlos, para anularlos. En 1884 ya se establece el servicio postal telegráfico, el servicio telegráfico, se usan sellos postales para esto, y como les mencioné, se diferencian por su forma de cancelación. En 1892 nacen ya los timbres telegráficos como tal de la emisión CIVEC, y en 1896 tenemos la primera serie conmemorativa, que es la serie liberal, que conmemora el triunfo de los liberales ante los conservadores. Y 1899, finalmente, lo que sería la etapa que vamos a ver el día de hoy, es la última serie que es de Hombres Ilustres con fondo negro, una serie muy bonita, emitida por Waterloo and Sons. Y todo esto lleva también cancelaciones UPA. En mi oficina tuvimos ya una charla parecida a esta, similar a esta, en donde me dediqué a lo que es el primer capítulo de lo que acabamos de ver, del periodo clásico, del 65 al 73, en donde vimos las anulaciones y cancelaciones, pero hicimos un énfasis en las ciudades, es decir, arranqué geográficamente de norte a sur, indicándoles cada ciudad del Ecuador qué cancelaciones son. Entonces ahí más o menos fue un tema un poco, bastante similar, pero la estructura es un poco distinta, ya que ahora vamos a ver no por ciudades y tampoco por un tema geográfico, sino vamos a ver por un tema de tipo de cancelación, ¿no? En todo caso, si a alguien le interesa ahondar un poco más del tema, puede ver la charla número 8 en mi oficina, es sobre lo que es las ciudades. Los tipos de cancelaciones en el país que se usaron son divididos yo en 5 tipos, puede haber más, pero 5 tipos lo que he hecho yo para dividir estos son los perfilatélicos, los artesanales, los manuscritos, los circulares, que son la más grande mayoría, y los matasellos conservadores mudos.
Para entrar y arrancar con los prefilatélicos, vamos a empezar un poquito con el tema de la primera emisión, porque son los que hasta donde más o menos llega, donde generalmente fueron usados. Esto debido a que 1 de enero de 1865 fueron emitidos ya los sellos y todavía no llegaban, sino hasta agosto, los canceladores franceses que había Puraviñe pedido a Francia. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que en el periodo filatélico había muchos con la palabra franca y debe. Aquí vemos que en dos ciudades se usan los mantecillos de dos ciudades, de Bolívar y de Cuenca, ¿no? Ahí tenemos Bolívar Franca y tenemos Cuenca Franca, extremadamente raros. Otros prefilatélicos son con alguna especie de cambio, el prefilatélico doble, que era un poco diferente al anterior, al de la prefilatelia, pero le hicieron un pequeño cambio, quedó con doble con un punto y sacaron esa cancelación prefilatélica. Extremadamente rara también, menos de 3 piezas conocidas. Y Cariamanga Franca, que es una ciudad del sur, cerca de la frontera con Perú, en donde vemos otro prefilatélico en la segunda emisión. Y a la derecha, Esmeraldas Franca, ¿no? Otros prefilatélicos que inclusive llegaron hasta la tercera emisión, 1884, que es del 2 centavos rojos, del guano. El guano franca marca ahí un real verde del 1865 y sigue marcándolo hasta 1884, 1885, que es la de 2 centavos de la UPO, ¿no? Cuando ya estábamos en la UPO, inclusive se usó este guano. Y un otavalo franca, que también es otro prefilatélico. Siguiendo por el tema de los prefilatélicos, tenemos Puerto Viejo, sencillamente en el Unreal verde y el medio del azul. Y tenemos el Puerto Viejo Franca ya en una tercera emisión de 1880. Otros prefilatéricos interesantes, sobre todo porque Saraguro es un poblado muy pequeño. Vemos también primera emisión y de segunda emisión, cancelando estos sellos, viendo que ya se produce un poco el desorden en la cancelación, a pesar de que para este año ya inclusive estábamos en la UPU. El 1 centavo café ya debió haber sido cancelado con materiales de la UPO, y igual está cancelándose por el Saraguro prefilatélico. Y el Ibarra Franca en dos sellos clásicos, en dos piezas clásicas de la mano derecha. Aquí vemos un Latacunga también, que nace de un perfilatélico. Y tenemos también otros perfilatélicos que no necesariamente anulaban lo que es no, iban en lo que es la carta prefilatélica poniendo el precio. Por ejemplo, sencilla eran para las cartas prefilatélicas que tenían que pagar la tarifa básica, ¿no? Tarifa sencilla. Y esta era una cancelación que se adhería únicamente al sobre. Por extraña razón se encuentra en la segunda emisión, en un par de sellos, 2 o 3 sellos se ha visto esta cancelación sencilla, es muy, muy rara. Y también la cancelación onza, en el Unreal de la segunda emisión, 1872 a 1880, sencilla y onza son de la época prefilatélica, muy raros. Y tenemos el Quito Franca, que se usó mucho en 1864, un año antes de que salgan los sellos, cancelando aquí de la segunda emisión y de la tercera emisión, 1872 y 1880. Esos son los temas de los perfilatélicos. Como ustedes pueden ver, se usó muchísimo en el primer periodo, pero más que nada también hubo rezagos para el segundo y tercera serie y un solo sello en la cuarta serie, ¿no? Lo que son las cancelaciones artesanales son aquellas elaboradas prácticamente por la oficina en vista de que o no recibieron el cancelador francés o se les perdió. Son extremadamente raros y se encuentran, por ejemplo, de Babahoyo, se encuentran muchísimo en la segunda emisión, es muy común, pero extremadamente raro en la primera emisión. Se ve a la izquierda un sello de un real verde, que es el único conocido, ¿no? Esto para el tema de Babahoyo. Alegóricas son hechas en el mismo pueblo. Acá tenemos acá tenemos otra de Babahoyo con la palabra franca abajo. Es una cancelación un poco, no le clasificaría yo en el tema de perfilatelia, porque no he visto perfilatélicos con esto, aunque tiene toda la pinta por la palabra franca, pero básicamente es una alegórica, me parece, hecha en Ciudad de Babahoyo. No se conoce la primera y tampoco la segunda emisión, y se conocen sellos de la tercera y la cuarta emisión, como ustedes pueden ver ahí. Disculpen la figurita a mano izquierda, pero no soy muy buen dibujante, solo le puse eso ahí para tener un poco una idea de cómo es la cancelación de manera completa. Otras cancelaciones alegóricas muy bonitas son las de Chimbo. Hay dos tipos en Chimbo que se usaron únicamente en la primera y segunda emisión, que son con Chimbo Franca y la otra con Chimbo y Olivos en la parte de abajo.
Tenemos más alegóricas en Machala con una estrella en el centro, es una pieza muy bonita a la izquierda que era de Gogol antes, de Hugo Gogol. El Loja Diamante y el Ambato Perlas a mano derecha, que son extremadamente raras. La estrella PI es una estrella con el PI adentro, que puede ser un porte interno, puede ser una cancelación francesa. Tenemos esto en la primera, segunda y tercera emisión. Hasta más o menos 1885 se puede decir que se usó esta alegórica. En los últimos años, ya a partir del 90 al 99, ya vemos un montón de artesanales que no vale la pena aquí ponerlas porque son demasiadas. Ya las poblaciones ya se ponían a hacer sus canceladores. En este caso tenemos este Correos del Ecuador, Esmeraldas, muy bonito de 1896 este sobre, ¿no? Para otros objetivos que no debían ir justamente en el sobre, no tienen por qué ir tampoco en no ni siquiera en el sobre, pero en la estampilla, el caso de estos tres que están aquí, por ejemplo, certificación debía ir en el sobre, no en la estampilla, pero se encuentran muy pocas estampillas, en la primera emisión dos o tres y en la segunda emisión unas dos estampillas, y quizá en la tercera emisión un par también, con la cancelación, certificación, esta debía ir en el sobre, pero sí se encuentran sellos que la tienen, ¿no? En la parte derecha también de oficio supuestamente algo que no tiene que pagar. Existen muchas cartas donde está el de oficio y no lleva estampillas. Entonces no tendría por qué estar este de oficio, ¿no? A no ser de que, y ahí está sobre una estampilla de la segunda emisión. La época de la segunda emisión, 1873, no había ni siquiera estampillas oficiales, así que no sé por qué está esto encima. Hay personas que dicen que querían convertir esta estampilla en oficial, pero no requerían estampillas oficiales de esa época. Así que es posible que es una cancelación tardía cuando ya se necesitaba que existan los sellos oficiales, que es a partir de 1981 de la UPU. Y básicamente este fue un remanente y le pusieron ese oficial encima por usarlo como sello oficial. Es lo único que se me ocurre como explicación. Pero no debería, en la época que, si es del 72, 73, antes del 80, no debería por qué estar sobre una estampilla el de oficio. Solamente debe estar en el sobre. Y la tercera cancelación, que es la parte de abajo, es una marca comercial, ¿no? Es una marca comercial de remitente, en este caso María Ecolrade, me parece, es de Quito, que es sencillamente una marca comercial que en muchos casos las ponían en los sobres, pero es muy raro ver sobre las estampillas. En este caso es la única que se conoce sobre una estampilla de la primera emisión. Pasamos ahora ya a los manuscritos. Los manuscritos son los más bonitos, son hechos con muy bonita letra y vemos que existen alrededor de unas 20, 30 poblaciones. Fueron hechos en la primera emisión y en la segunda emisión también. Y los de la tercera emisión, la mayoría son cancelados de esa manera, pero no con el nombre de la ciudad, sino con la fecha de utilización en base a que fueron utilizados por telégrafos. Arrancamos aquí con algunas letras muy bonitas que quisiera yo tener esa letra ahora. Alausí, por ejemplo, a mano izquierda y Ambato a mano derecha, con este caso con la palabra completa. En otros casos tenemos solamente abreviada. En el caso del estampido de cetros es un sobre con un bisectado de la ciudad de Azogues, donde solo le ponen la A y el punto. Otras manuscritas muy bonitas, Babahoyo, Pueblo Viejo. Tenemos aquí Chimbo, Manglar Alto también le ponen el año. Tenemos aquí Jipijapa, tenemos aquí Píllaro, primera emisión también, Riobamba, Puerto Viejo, manuscritas también ya de la segunda emisión, donde vemos Manglar Alto, una localidad en la costa muy pequeña, muy rara estampilla. Tenemos Zaraguro y Charapotó, también con la fecha, ¿no? Son canciones manuscritas de pequeñas localidades donde no habían recibido sus matasellos para cancelar. Babahoyo, Cañar, Esmeraldas también. Este caso de Esmeraldas es interesante porque es un caso en donde, al parecer, las letras en el CDS, en el cancelador circular, estaban dañadas y a mano, manuscrito, le llenaron el mes, le llenaron el año. Entonces, en la parte superior tiene Esmeraldas, que es hecho por el CDS, y el empleado postal, muy disciplinado, llenó a mano el año y el mes. Una cosa bastante interesante, un híbrido, por decirlo así. Más manuscritas, Tulcán, y como les mencioné, tercera emisión, estos son matasellos ya de lo que es cuando se usaba el telégrafo, ¿no? Y estaban trabajando en lo que es los telégrafos. También matasellados con fecha y con
y con mes. Manuscritos con trazos son de lo más común que hay de todo tipo, hay X, hay redes, hay rayones, lo más feo también que hay, por decirlo así, pero hay muchísimos durante esta época, es decir, no habían cargos disciplinarios para los correos, para los empleados postales que hacían esto, ¿no? Había muchísimo de esta cancelación. Una cancelación interesante es la cancelación de La Esperanza. La Esperanza es un pueblito que fue durante un terrible tiempo en Ibarra. Ocurrió un terremoto y Ibarra prácticamente desapareció. Se perdió el cancelador original, obviamente, y la gente, los sobrevivientes fueron trasladados a otro espacio muy cercano y se fundó el pueblo de La Esperanza. Este pueblo también mantenía comunicaciones y obviamente no tuvo nunca un cancelador. Entonces la Esperanza cancelaba de esa manera, con trazos como rayos, ¿no? De esta manera. Una cancelación interesante, pero con sellos nuevos, que tienen goma en la parte de atrás, son estampillas que dejaron de ser utilizables por el correo para cuando salió la segunda emisión. La primera emisión tuvo hasta el 31 de agosto de lo que es 1873. Primero de septiembre de 1873 ya arrancó la segunda emisión y todos los sobrantes tenían que ser anulados. De esta manera se anuló, se selló o se canceló los sobrantes. Entonces, cuando tú tienes los sellos de la primera emisión con goma en la parte de atrás y con trazos totalmente rectos, son sellos demonetizados, que también hubo una época en que se cancelaron de esa manera los sellos en el Ecuador. Continuando, tenemos aquí leyendas que no necesariamente son la fecha, no necesariamente tampoco son el pueblo ni la ciudad. En este caso pone envía y 2 de octubre, ¿no? En otros casos se pone envía 2 reales o envía 4 reales para el regreso, va con tanto dinero adentro, mensajes dentro de lo que es la estampilla cancelándose. Para entrar ya en un capítulo un poquito más extenso, el tema de los circulares son los que tienen la fecha y tienen la ciudad. Los hay en español y los hay en francés. En este caso, estos son los precursores de la primera emisión, son hechos en el Ecuador porque están en español. En la izquierda te dice Quito 2 de enero o 20 de enero o de 65 y la palabra franca en la parte de abajo. Y este es un cancelador que ya venía utilizándose en el periodo prefilatélico. Bueno, de hecho, ustedes pueden ver Quito 15 de agosto 64. La palabra franca son hechos en español, son bastante nítidos, bastante bonitos. Solo se usaron en Quito. Todos los que tienen la palabra franca abajo son usados en Quito. En Guayaquil se usó de la misma manera un cancelador circular en español, abreviado, en este caso 13 de enero 65, pocos días de haberse emitido la primera emisión. Guayaquil y en la parte de abajo no tiene franca ni tampoco ninguna estrella, entonces muy fácilmente reconocible esta canción de cancelador de Guayaquil. En todas las otras ciudades que no son Quito y Guayaquil se usaron los canceladores franceses. Canceladores franceses que llegaron en agosto de 1865 y se usaron muchísimo, casi hasta 1800 por decirlo, 75, hasta la primera, segunda, tercera y cuarta emisión se encuentran usos, pero ya muy esporádicos de estos conservadores franceses. Nos damos cuenta que son franceses por la abreviación en el mes, ¿no? En este caso ustedes pueden ver juin, que es junio, por ejemplo, el DEC es de diciembre, el AOUT es agosto, y en el enero tenemos JANF, JANB para enero, y siempre tienen abajo, en vez de la palabra franca, como tiene en español, tienen una estrella. Y en la parte superior tienen el pueblo. De estos no existen ni en Quito ni en Guayaquil, pero sí existen en 45, 50 poblados en la primera emisión, subiendo a 60 poblados en la segunda emisión, y en casos esporádicos, 2 o 3 poblados en la tercera y cuarta emisión, que son los que se quedaron con estos canceladores. Aquí estaba Baoyo, estaba Lausí. Como pueden ver, estos canceladores no eran fijos, se movían. En mano izquierda ustedes pueden ver que la palabra Babahoyo está a la derecha en algunos grados, girada, no está centrada con el tema del centro de 27 de junio 67 y la estrella también, la estrella va más bien con la ciudad, no con el tema central, o sea, estos eran giratorios. Tenemos el de Ambato, 18 de mayo 66 en francés. Tenemos aquí Puerto Viejo, Esmeraldas, y ustedes pueden ver un Otavalo ya de la segunda emisión, bastante tardío. Acá tenemos Guano, tenemos un Guaranda. Los franceses continuamos con Ibarra, Jipijapa.
a un Latacunga, tenemos Loja, en Loja ya no va el año, ya no lo ponen, a partir de 68 ya termina de ir el año, 69 para adelante ya no tienen año, Portoviejo, Riobamba, y luego pasan a ponerle una media luna en la parte del año, ¿no? Aquí tenemos Pichota, acá tenemos a la derecha también otro similar de Portoviejo, este es segunda emisión, tercera emisión, perdón. Luego le ponen dos medias lunas para continuar. Imagino que tapan lo que es del día y tapan lo que es del año. Para Jipijapa, de los últimos. Y tenemos ya otro cancelador nuevo que sale a partir de 1869 hasta 1870, en donde es hecho en Ecuador, porque aquí está todo en español. Santa Elena y la palabra franca con unas rosetas. Este es el español en rosetas, donde que hay como unas 40 ciudades también. Tenemos Santa Elena, tenemos Tusa. Pasamos ya al 73, en donde prácticamente entran nuevos canceladores. Aquí tenemos Guayaquil, Estrella, 73, para la segunda emisión. Y lo que son los temas de cuando estamos a punto de entrar a la UPO, 78, 79 y 80, se utilizan estos, que son hechos en Guayaquil. Guayaquil, Franca, bastante toscos, pero muy, muy, muy interesantes. Esto no hay catálogo de estos, espero que esta conferencia sirva para que alguien se anime a hacer algún catálogo. Yo tengo ahí los borradores de los dibujos a mano izquierda de lo que he podido conseguir. Este material se usó de los 78, 79, 80, 81, 82 y 83, básicamente, el Guayaquil Franca. Español, formato grande. Aquí está un poco más nítido, 2 de mayo 77, Franca. Es un formato bastante grande, muy, muy común, segunda, tercera, cuarta, quintas ediciones, ¿no? Acá tenemos ya cuando ingresamos a la UPU, Unión Postal Universal, por decirlo así, el precursor de la UPU, dice solamente Unión Postal y la fecha. Tenemos otro de la Unión Postal que es un poco más grande y un hito a la izquierda, Unión Postal, Guayaquil, fecha con el mes, día y el año. Otro de Unión Postal más grueso, en español también, Franca, en la palabra Franca arriba, ya no dice Unión Postal Universal, pero este se mueve del 1884 a 1888, básicamente el de cuatro estrellas, que le llamo yo, Franca cuatro estrellas. Este otro es el Asmón general bastante común, lo que es tercera, cuarta, quinta, sexta emisión, hasta la séptima inclusive. Asmón general es uno más grande, también de lo que es el tema de la UPU. Tenemos el otro que es el doble círculo con negro, que este se mueve es el 88, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 y 95. Bastantes años el Asmón doble círculo negro. Tenemos ahora uno bonito, este es más elaborado, más bonito, el de Guayaquil UPU, con fecha y año, Administración General de Correos de Guayaquil. Bastante bonito este. Este es Dirección General de Correos, ya no Administración, sino Dirección General de Correos de Quito. Ahí están los años. Acá también tenemos ahora este que es Encomiendas, es un consolador nuevo que entra en 1890, 1891. Tenemos este de aquí, que es un Quito Encomiendas, también circular. Aquí hay otro que es un poco más raro, que es el giro postal, con giro postal al centro. Este ya se mueve hasta 1899 prácticamente. Este es bonito porque tiene en la parte de arriba una parte negra que es de encomiendas. La parte de arriba negra es bastante fácil de encontrar. Se mueve del 90, 91, 1892, 1893, 1894, 95 y 96. También 86, el comiendo arriba en español de todas las ciudades. Este es el Lupu que yo le llamo Guayaquil Alas porque tiene tres alitas ahí. Es muy común en Guayaquil. Se encuentra bastante en cartas, se encuentra a partir de la segunda hasta la sexta emisión, más o menos, un periodo bastante grande, un 60% del periodo que estamos hablando abarca este Guayaquil Alas. Es bastante común este clasificador, perdón, este cancelador. Este no es un circular de distancia, es un ovalado de manera horizontal, donde dice Correos Guayaquil, coma, Ecuador, y la fecha. Acá tenemos uno que es bastante raro, que es el de Esmeraldas, Almón General Administración de Esmeraldas, bastante raro, asimismo es un matasello ovalado, por decirlo así, no circular. Eso es lo que respecta al periodo estamos hablando de 15 más o menos matasellos que abarcan todo este periodo, son bastante interesantes, no existe leyes que se vean donde estén las fotos de los mismos, entregas tampoco de ellos y no se ven tampoco lo que es
las fechas en donde debían ser utilizados. Lamentablemente no existe esa literatura, o si existe yo no la he visto y nadie la ha descubierto todavía. Estos prácticamente trabajos de campo en base a stocks que hemos podido clasificar. Como les mencioné, también existen los vacíos circulares para telégrafos que vinieron después, cuando se emitieron los hilos telegráficos, como los que ustedes pueden ver ahí, dice telégrafos, y también fueron cancelados estos estampillas con perforaciones diferentes, ¿no? Abajo hay dos ejemplos. También tenemos otra manera de cancelar los telégrafos, fue con la palabra transmitido, como está aquí en la foto, y pasando un poquito a los temas de timbres fiscales y papel sellado que se usaron cancelaciones básicamente manuscritas para esto, ¿no? En sellos que le ponían a veces en la notaría o en las oficinas de gobierno, y muy rara vez marcas privadas. En este caso, ustedes pueden ver a la derecha una marca privada que es Bunge, Guayaquil, pero mano izquierda ya ustedes pueden ver cómo está cancelándose los en forma manuscrita, con nombres de las personas que reciben o con simplemente rayas, todo lo que es el timbre fiscal, en el caso de usarse como tal, ¿no? Porque si es que usaban timbres fiscales para correos, se encuentran muchísimo cancelaciones postales de las que vimos arriba. Como les dije, el papel sellado simplemente ya por ley, el mero hecho de escribir sobre el mismo lo anulaba, ¿no? Cancelaciones que no deberían ir en el estampilla, pero que van realizadas en el país. Por ejemplo, aquí hay una cancelación de Unión Certif en la parte derecha de la estampilla. Eso viene de Unión Postal Universal Certificación, que debía ir en la carta. En la mano izquierda tienen ustedes la carta. Ustedes pueden ver que debía ir solo en la carta, pero a veces ya cayó en la estampilla. Los canceladores mudos son un mundo inmenso, son muchísimos, solamente he puesto una hoja de muestra. El más común es el rombos, de 4 puntos, luego el otro común es el de Guayaquil. Este de rombos de arriba a la izquierda fue usado en todas las ciudades del Ecuador. La ley inclusive decía que el cancelador debía ir sobre la estampilla y lo que es el CDS con la fecha y la ciudad debía ir sobre el sobre. Así que muchos sobres llevan la estampilla cancelada con el rombos y existe abundante cantidad de sellos de la primera y segunda edición cancelados con ese rombo. En Guayaquil le pusieron la palabra Franca en el centro. Ustedes pueden ver a la izquierda, la parte, parte inferior izquierda, el sello ese con Franca. También ciudades como Pelileo marcaron un bonito ahí, un bonito flor de Pelileo, como la parte de arriba, el centro. Y por otro lado tenemos unos alegóricos que fueron hechos mudos, que no se ven de dónde son, en la parte central abajo. También la famosa parrilla. Y hay el 3154, que es un cancelador de Richtmin de Francia, que básicamente fue enviado desde allá como muestra, me imagino, con los otros canceladores y quedó usándose en Quito, porque posteriormente su desaparición de Francia empezó a usarse aquí en Quito el 3154 con romos, que está a mano derecha. Los tipos de cancelaciones usados fuera del país. O sea, existen estampillas que muchas veces pregunta la gente de qué ciudad es, de qué pueblo es, y obviamente son no canceladas en el Ecuador, o canceladas fuera del país, por eso que es muy difícil de definir de dónde son. Aquí yo he dividido en dos partes, las cancelaciones en tránsito, las cancelaciones en arribo. Tenemos cancelaciones en tránsito que Panamá era el centro de distribución de correspondencia, pueden ver ustedes a la derecha. No tenía por qué, yo creo que ser cancelado sobre estampilla, tenía que ir sobre el sobre estas marcas, pero se les ha pasado, puede ser por equivocación del empleado o porque la estampilla estaba sin matasellarse, que él aprovechó y le puso ese tránsito. Aquí tenemos dos ejemplos de tránsito por Panamá. Acá tenemos otro en relación a lo que es esta estampilla naranja. Esta estampilla naranja hace unos 4 o 5 días, 8 días me parece, tuvimos una linda conversación en el chat de la filatelia aquí de Club Filatélico Guayaquil, en donde preguntaban de qué ciudad, de qué pueblo es, pensaban algunos que era de Gonzanamá, otros decían que era de Panamá, preguntaban si Ecuador tenía alguna oficina de recambio, de intercambio en Panamá, y básicamente no, o sea, aquí es sencillamente un tránsito que llegó un sobre con una estampilla que no fue matasellada y le pusieron el Panamá, que es una marca que se ponía en Panamá, como ustedes pueden ver en la mano izquierda, que esa época era de Colombia. Mano izquierda pueden ver un sobre de colombiano con matasello de Panamá, ¿no? Y a la derecha pueden ver 3 sellos ecuatorianos que fueron marcados en tránsito de Panamá. En base a esta bonita discusión, no digamos discusión, sino más bien bonito intercambio de ideas, fue que se me ocurrió hacer esta charla. Otro tránsito que tenemos acá es un tránsito mixto, por decirlo así, otra estampilla híbrida, en donde tiene el Daule de salida del Ecuador
y tiene el tránsito puesto, entonces lleva las dos marcas, tanto la de salida como la del tránsito a Panamá. Otras que son puestas en arriba, en cambio, ya en el tránsito, son estas, por ejemplo, en Perú. En Perú no creo que teníamos ningún tránsito ni para Chile ni para el sur del continente, sino más bien eran serios cancelaciones de llegada. Entonces aquí le pusieron en Lima, en la estampilla de la tercera emisión, y a mano izquierda una muy bonita salida de Guayaquil con Rosetta, con Marcelo Rosetta, puesta un Lima de recepción dentro de lo que debe ser de la correspondencia Chávez en el Unreal verde, en el Unreal amarillo, parte izquierda, bloque 6. Otra derribo que tenemos son estas de Nueva York, que se cancelaban cuando llegaban. A veces tenía que ir en el sobre, mucha correspondencia alemana que tiene esta cancelación en los sobres, pero por razones conocidas le tocó a la estampilla. Llegando a Estados Unidos también tenemos el 224, que es puesto en Nueva York. A la derecha una cancelación desconocida que queda de ver para el día de mañana, ver si es que es falsa o si es que es de algún bote, de algún buque, de algún submarino, tiene toda la pinta que es de algún SS, UANR, 83, no sé. Y esta estampilla es justamente ya estaba en vigencia en 1883, que eso es el año, ¿no? SS, UIR, no sabemos qué es. El arribo, el reboot, tenemos en francés, se usaba el idioma francés época, porque ya éramos parte de la UPU, que es el idioma oficial de la UPU. Entonces, este reboot era para cartas de vueltas, ¿no? Que debía ir en el sobre también, por eso nos conocía, está puesto aquí en la estampilla. Y finalmente, una carta muy bonita, una de las cartas más raras de la filatelia clásica ecuatoriana, que es un sobre, el único sobre con un medio real azul a Inglaterra, en donde, como ustedes pueden ver, el Manchester de llegada le ponen sobre la estampilla en la parte angular. Esto, si tuviéramos el sello únicamente en un sobre, no podríamos descifrar de dónde, de qué ciudad es, pero aquí, ya que tenemos la copia del sobre, se puede saber que es de llegada, ¿no? Otra cosa que también es interesantísimo, un sobre rarísimo de la primera emisión, es este que fue puesto el ancla que se ponía sobre el barco o se ponía en tránsito en Panamá en los sellos que no fueron cancelados de salir de aquí, en este caso vía San Nazaré, ¿no? Ahí está el matasello ancla, que es extremadamente raro. Estos dos últimos sobres son extremadamente raros. Pero estos son matasellos fuera del país, ya no en el Ecuador, ¿no? O un tipo de cancelación interesante fuera del país, como curiosidad, es esta, que parece que cuando el sobre voló, llegó a Bruselas con dos estampillas legalmente franqueadas. Durante el trayecto, una de las estampillas desapareció y el empleado postal de Bélgica, al recibirla, puso que la estampilla llegó suelta, se llegó caída, pero que la carta no va a ser multada porque se ve que debido a los restos de goma se ve que existía la estampilla ahí, que en el camino fue caída y él firma y da fe de que no debe ser la carta multada. En este caso esto lo pongo como curiosidad, ¿no? Finalmente, agradecer el trabajo que hice el día de hoy a las colecciones de Guillermo Ray, Francisco Bucalón, Pablo Pérez, de Luis Vélez, Luis Carlos, Diego Vázquez, que tomé muchas piezas de sus colecciones para hacer esta charla el día de hoy. El catálogo Jorge Ayora, que es un catálogo de 1972 hecho en Ecuador, que fue la base de mi aprendizaje y de mi estudio. Y también me basé en un catálogo de cancelaciones que yo hice hace algunos años en lo que es el periodo de primera y segunda emisión. Falta por hacer el catálogo hasta 1899, hasta 1900. Eso quedaría, queridos amigos. Muchísimas gracias. Cualquier cosa, duda o consejo, ahí está mi email y les agradezco por haber estado hoy día en esta conferencia y en mi oficina. Un abrazo. Muchas gracias, Paul. Muy interesante. Ok, pasamos a la parte de preguntas, respuestas y comentarios. Bueno, ustedes tienen una pregunta o comentario para Paul. Por mientras surgen, yo tengo una, Paul. Muy bueno, primero, muy, muy interesante la charla, muy bonita. Paul, solo recuérdame, ¿en qué año es que será la primera emisión de ustedes y en qué año es que apareció el primer 1865. 65? Ok, 1865. 1865, sí. 65, igual que la de nosotros. ¿A qué altura del año fue? Esta fue el 1 de enero. La primera, no, ok, perfecto. No, nosotros se supone que fue a final. Y, el primer cancelador ya, o sea, tal vez me lo perdí si lo dijiste, sí, pido disculpas por 2 de ello. enero el primer cancelador. 2 de enero, porque el 1 de enero fue domingo.
Ah, ok, ya salió con el cancelador, o sea, ya Sí, habían... Ah, ya tenemos la interesante. fecha. Sí, 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 sí. porque aquí se canceló con pluma por muchos años y después ya empezaron, unos años después es que aparecieron ya los canceladores con fecha, pero originalmente solo era una pluma con pluma, una X, que no siempre amarraba al sobre, simplemente siempre, solo la propia estampilla con una X, pero me llama la atención que fue el mismo año, pero que ustedes por suerte sí sacaron ya el cancelador bien hecho cuando salió la primera emisión. Los canceladores ya existían antes, Ah, ya existían desde antes para ustedes. Sí, Ah, sí, sí. ya. No, por la En aquí. palabra español, franca. para Guayaquil y para Quito, en español existían hechos aquí. El de Quito y el de Guayaquil, en español, ya existían desde 1864 más o menos. Ah, ya, interesante. Gracias. Decían franca, o sea, eran prefilatélicos, no eran para franqueo, pero Ujú. quedaron bien en la primera emisión. Ah, bueno, aquí también se usaron cancelaciones prefilatélicas, pero me refiero propiamente para como el típico matación que conocemos ahora, fecha, lugar, fecha y algún otro simbolito. Interesante lo que nos mencionó Paul. Bueno, y lo que tú también mencionaste. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Un comentario para Paul. Adelante, El, Luis. el último sobre que mostraste dijiste volado. ¿Cómo voló Ah, ese sí, sobre? sí, sí, no, no puedo, no. Enviado, enviado, tienes toda la Enviado. razón. Ah, ya. Ese que fue a Bélgica, ¿no? Sí, sí, yo dije se fue en globo aerostático, alguna cosa. Si no, siempre yo digo así volado. Yo sé por qué lo haces. Eh, Paul, ha parecido, bueno, nos enseñaste algunos que tú dibujaste, que Sí. asumo que no ha aparecido toda para armarlo, pero ¿han hecho algún hallazgo recientemente de alguna marca que se desconocía, alguna región del Ecuador? Algo. Sabes que sí, porque existen algunos, existen algo que no incluí en esta charla, pero que existen algunas haciendas en donde cacaoteras, por ejemplo, que tenían su propio cancelador. Existen algunos sobres de la emisión CIVEC de 1894 en Ujú, donde existe una cancelación muda que no se tiene idea de qué es, pero dice el remitente Hacienda tal. Y investigando la Hacienda, luego ya investigando, he descubierto que en esa Hacienda había muchísimos trabajadores, muchísima gente, y tenían inclusive una especie de estafeta de interesante. envío, de envío de correo o de recepción de correo para su continuación, una cosa así. Y eran estafetas eran matasellos de haciendas Sí, particulares. Existe eso también, no está muy estudiado, pero eso sí, fue un descubrimiento hace unos pocos años de ese tema, pero es extremadamente raro, ¿no? Extremadamente. De ahí lo que hoy está en la conferencia es generalmente lo más común, lo más, por decirlo así, general, para no sí. entrar tampoco en aburrimientos y en temas muy, muy técnicos, muy específicos, más general, pero sí, sí ha habido descubrimientos como tú dices, ¿no? Pero como yo mencioné en la charla, son descubrimientos hechos con cartas, no son Ujú, descubrimientos hechos de alguna ley en donde diga, aquí está esta ley de que tenían que entregarse tantos matasellos a tantas ciudades y son de la siguiente forma, y aquí está la copia, como por ejemplo la Filatelia Española, que encuentras de eso muchísimo, que está todo muy bien documentado en lo que es Ecuador, realmente lo que se tiene es de en base a sellos y a sobres. ahí. Entonces, ahí miro una mano en alto. Miguel. Sí, bueno, hola Paul, muchas gracias, muy linda la charla. Yo el año pasado tuve la suerte de comprar una colección de Ecuador con varios sellos clásicos y distintas cancelaciones. Esta charla me va a servir un poco para ordenar ese material y bueno, y darle una categoría. Quería mostrar una cancelación a pluma que me pareció interesante, si me permiten, a ver si lo encuentro, acá está, a ver si se ve ahí. Sí, No sé si lo puedo agrandar, a ver. Ahí está. De Guaranda. ese es Guaranda. Guarani. Ujú. Guaranda. Me pareció muy linda porque está muy clara. No sé si es una población chica, grande. ¿Qué me podrías decir? Bueno, no, es bastante interesante, bastante grande en esa época, ¿no? Ahora ya no tienen importancia de aquella época, pero sí, Ah, Guaranda era muy importante y los plumas de Guaranda, Ribamba, son bastante raros. Este es un sello muy bonito,
y tiene justamente la cancelación gruesa de Guaranda, ¿sí? Es de inclusive un sello que tiene la parte superior del marco, la línea jubilea, no sé si tú ves la parte a la Sí, izquierda, sí, 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 entonces este pertenece a la primera fila superior, ¿no? sí, 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 es una Y hermosa pieza. Me una gustaba por- hermosa pieza con cuatro marcos, felicitaciones, sí, los cuatro márgenes los tiene todo, ajá, muy bonita. Bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Esperati no anduvo por Ecuador, ¿no? Sí, 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 hay falsas Peratis, Ah, ¿hay falsas falsas? Fournier. Sí, sí, claro, Ah, como, pero no sé exactamente cuál emisión hizo, ¿no? ah, Ahora ya vienen inclusive con estos matasellos. Las Fournier de de la primera emisión vienen con el matasello de rombos, dándole apariencia de canceladas genuinamente. Segunda emisión también, de la misma manera, tiene muchos rombos. Y a partir de la tercera ya me parece que no existen falsificaciones que tengan así Del matasellos. peso, perdón, Paul, de peso rosa sí hay de Sperati, ¿no? Sí, de la segunda emisión. Sí, Sí. pero lo que pasa que eso estamos hablando ahorita de las cancelaciones falsas, no de los sellos falsos. Ah, ya, ya. Entonces, por ejemplo, las cancelaciones falsas te vendían sellos con cancelaciones falsas, pero también hay sellos, por ejemplo, como el que menciona Roberto, que son sellos que son más raros en usado que en nuevo. Entonces el peso era 8 reales esa época y era realmente muy raro usado, muy raro en sobre. Entonces de ahí puedes encontrar, no Esperatis ni Fournier, pero sí puedes encontrar cancelaciones espurias, falsas, cancelándolo un peso. Se encuentra bastante. todo un tema, ¿no? Paul, en la época de CIVEC, yo sé que en Ecuador CIVEC estuvo bastantes años las emisiones de CIVEC. eh, Habían canceladores mudos, ¿verdad? O sea, que eran figuritas geométricas. Nosotros hemos visto algunos en otros países vecinos nuestros que se parecen mucho, pero quería saber si en Ecuador también habían algunos que eran como una estrella en negativo, círculos concéntricos, barritas, que siempre hemos tenido esa idea de si esos canceladores también los proveía CIVEC debido a la similitud de varios países que usaron sellos CIVEC con sus cancelaciones. Ajá. La primera serie de CIBE en Ecuador es 1892, que es Juan Ujú. José Flores. Sí. Y luego viene en 1893 Juan José Flores propuesto la palabra telégrafos. Ujú. Luego viene en 1894 que es Vicente Rocafuerte, en 1895 Vicente Rocafuerte. Luego viene, finalmente, vienen los escudos para franqueo oficial, los escudos a colores de la UPU, Ujú. 1896. Vienen asimismo oficiales de Rocafuerte, 94, 95, y en Oliva para 96 del tema de los escudos. Y termina CIBEC el 99 con un cierre oficial. Una de las dos Ujú. tampillas que está ahí es hecha por CIBEC, cierre oficial. Termina Hamilton Bank Company, 1899. Justo este periodo y no hay canceladores. Si es que encuentras una estampilla por ahí con algún cancelador de malla o con algún cancelador de estrella, Mira, será súper reducido, será algo rarísimo. como esto, Y debe ser porque falso, debe ser hecho en una reimpresión. mira, esto es Pero de no, sí te entendí la De los pregunta. CIVEC de Honduras. Ajá. Vemos esta estrellita que es así, hay una No, que es al no hay en Ecuador revés, eso. Sí, sí, Los sí. o círculos concéntricos sí hay. de aquí como Los aquí creo círculos que son concéntricos, círculos pero no son de concéntricos, no favor. se nota, digamos como aquí, aquí arriba a la derecha, que es Ujú. círculo concéntrico, este es de CIVEC también. Y hay otras en este es de Honduras, pero hay otras de otros países de Centroamérica que se parecen. Entonces, esa era digamos, nuestra duda. Si a lo mejor la hipótesis, a lo mejor también CIVEC les proveía canceladores. Sabes que no, Quedaba. definitivamente. Yo tenía una exposición de 8 marcos de CIBE, entonces me especialicé durante algunos años en ese tema, y no, ningún tipo de cancelador de favor ahí en esas emisiones. Lo que hay son reimpresiones, ¿no? Que se Ujú. diferencia del original. Pero en No, cuanto pero a no se refiere canceladores, a matasello de favor, No, me de uso refiero al común. cancelador postal porque en varias mm, oficinas era el mismo y esos canceladores, en el caso de Honduras, duraron varios años. todos los canceladores Y, que te mostré aquí son los mismos que van en CIBE, no se diferencian, ya. son los Ok. mismos. Y el concéntrico que dice el Elvis, ese nace en 1899, 18, casi No, al final. no, 92 hay en los flores.
¿En De hecho, flores lo hay? consideran ¿En sobres? telegráfico, sí. Ah, en sobres hay. No, no, en los sellos de flores y algunos lo consideran telegráfico, Ah, pero tiene puede ser. validez lo que dice Mauricio, posiblemente sea provisto por el mismo. De pronto Quizá el tenemos que intercambiar concéntrico. imágenes. Quizá el concéntrico, pero en sobres yo no he visto el concéntrico. Yo he visto sobres genuinos desde 1899 en la serie Waterloo, pero lo que sí Ujú. ve que concéntricos no, puede que sea que telegráfico, como tú dices, pero no he visto en sobres. Pues sería el único, ¿no? De todos los 40 o 50 cazadores diferentes que matan a la Así es, serie Civet. así es. Ah, ya, ok. Gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta o comentario para Paul? Paul, no miro manos en alto, así que nuevamente felicidades por la charla, muy interesante Muchas lo que nos gracias. compartiste el día de hoy. Gracias, Gracias a ti, gracias. gracias a todos por estar presentes. Y el día de